Hola Cheeseheads, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en español sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, su host, y en este episodio vamos a platicar nuestro análisis previo al partido inaugural de la temporada 2025 contra los Leones de Detroit en Lambeau Field este domingo a las 2:30 de la tarde. Y para eso contamos con tremendos invitados en este episodio. Eh, Hoy regresan a este podcast grandísimos invitados. Tenemos a Pablo Castelazo, copresentador del exitoso podcast de apuestas El Buen Apostador y un gran aficionado a los Packers. Pablo, bienvenido de vuelta al podcast. Tenía rato que no hablábamos, creo que desde que acabó la temporada. Es una fortuna tenerte nuevamente aquí y poder platicar después de varios meses. Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? David, qué gusto. Pues sí, ya teníamos un poquito de no vernos, pero muy contentos porque ya estamos a la vuelta de la esquina con esta temporada que la verdad promete muchísimo para los Packers, ¿no? Así es. Y bueno, también está con nosotros, viejo conocido del podcast, ya un recurrente, David Palma, analista en Packers México y colaborador frecuente. Mi David, como siempre, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo va todo? Gracias, Luis. Pues igual un gusto, como siempre, compartir el espacio y compartir ideas con ustedes. Igual un gusto conocerte, Pablo, ya en persona y pues estamos listos ya para la NFL. Todo Así bien. es. Mejora cuando hay NFL. Así es, así es. Ya no cabemos de la emoción porque empiece esta temporada, sobre todo porque, bueno, hay noticias relevantes que hay que mencionar. Vamos a empezar, yo creo que por ahí es inevitable, de hecho, hablar del tema, es inevitable concentrarse en otras cosas cuando un bombazo así cayó, ¿no? Los Packers hacen trade por Micah Parsons, eso ya tiene una semana de haberse dado y... Y bueno, como sabemos, los Packers dieron dos selecciones de primera ronda a Kenny Clark y le dieron un contrato gigantesco, el contrato más grande, o bueno, hicieron a Parsons el jugador no quarterback mejor pagado de la liga, de la historia. Y y bueno, con esto los Packers mandan un claro mensaje que es, si bien somos un equipo que se mantiene competitivo con el draft and develop, a veces hay que dar un manotazo sobre la mesa para buscar campeonatos, ¿no? Ya lo decía Gutekunst al final de la temporada pasada, hay que tener un sentido de urgencia por campeonatos y creo que está respaldando esas palabras con estas acciones. Y bueno, ¿qué opinan primero que nada de este movimiento? ¿Cómo ven la adición de Parsons? ¿Nos pone en la conversación de contendientes al Super Bowl? ¿Cómo creen que arranque la temporada, puesto que no entrenó en mucho tiempo el training camp ni en Dallas y por supuesto se acaba de integrar al equipo apenas? Entonces quiero escuchar sus opiniones al respecto. No sé, Pablo, si empezamos contigo. Sí, claro, con todo gusto. Pues fíjate que eso obviamente fue el fichaje de la temporada, ¿no? O sea, iniciamos con el tema de Aaron Rodgers en los Steelers, que se llevó muchísimos meses de especulación, luego el draft, luego varios en la agencia libre, y la verdad es que el fichaje bomba histórico, no solo en esta pretemporada, sino que yo creo que tendrá un lugar importante, fue el de Micah Parsons. Entonces, por ahí, empezar que el proceso mismo del fichaje aparte fue sorpresivo, porque muchos aficionados de los Packers teníamos bastantes dudas. Hace algunos meses, cuando se hablaba de esto, lo veíamos improbable, incluso cuando se hablaba de algunos otros jugadores edge en la posición, TJ Watt o Myles Garrett, o el propio Trey Hendrickson, que también estaban ahí especulando si salían de sus equipos, se veía complicado que Green Bay fuera por ellos. Y la verdad es que Micah Parsons pues era como una especie de sueño, ¿no? Porque estaba en Dallas y no pareciera que fuera a estar al final disponible. Viene esta telenovela con Jerry Jones, que bueno, pues ya a sus 82 años, la verdad es que es muy complicado entender sus procesos de ser general manager, de ser pues el que ve a los jugadores, el que a veces hasta parece que se mete en decisiones de coacheo, en fin, ¿no? Hace de todo ahí en Dallas. Dicen algunos que es hasta porrista y que entrega las entradas del estadio. Evidentemente no tanto, pero sí es un gran protagonista de los Cowboys en todos sentidos.
Y pues se da este fenómeno de que un jugador de este nivel llega a los Packers, y creo que es notable el hecho en sí, solamente la llegada de Micah Parsons, digamos, esta novela, ¿no? Solo, más allá del tema deportivo, es todo un culebrón, ¿no? Y cómo termina llegando. Entonces, yo me quedaría primero que nada con ese bombazo. Y ya luego, pues yo creo que podríamos analizar el tema deportivo de lo que y por qué Micah Parsons es tan relevante, pero que fue una sorpresa, y decía por ahí algún comentarista en ESPN, John Sutcliffe, que fue un regalo adelantado de Navidad lo que se llaman los Packers, y me parece que sí, en ese sentido fue un regalo costoso, obviamente, pero una gran, pues una gran adición la que llega a la plantilla, y que nos hace recordar lo que en su momento fue la llegada de Reggie White en el 95, y lo que en su momento también fue la llegada de Charles Woodson, y en ambos antecedentes los Packers llegaron hasta el Super Bowl. Pues ahora Micah Parsons está digamos, en esa categoría de fichaje, ¿no? Ahora, David, quiero preguntarte, ¿cómo crees que la adición de Parsons en los Packers cambia la percepción con este juego inaugural en puerta contra Detroit? ¿Cómo mueve la aguja la adición de Parsons? O si crees que la mueve, sobre todo en el contexto de que pues viene con que era un esguince en las vértebras o algo así, tiene problemas en la espalda, ha entrenado poco en el equipo, se ha acoplado, no sé qué tanto se ha acoplado al sistema defensivo de Hafley en este momento. Entonces, con todo ese contexto, ¿tú qué opinas? Bueno, más interesante el reto de que significa el juego del domingo, ¿no? Efectivamente, el problema sería ese, lo de la lesión que mencionas, pero en el papel, si aún así puede jugar al 90% de su capacidad o inclusive 80% de su capacidad, mejora la defensiva notablemente. Es un jugador disruptivo y que no solamente es bueno atacando los mariscales de campo, sino también es un excelente jugador en las jugadas de acarreo. Entonces, sustancialmente la defensiva de Green Bay se debe de mejorar porque va a haber mayor enfoque en neutralizar a Micah Parsons, y eso puede significar algo muy positivo para nuestro equipo. Entonces, yo creo que sí afecta, pero no la cuestión de la lesión, aunque si como se estima que va a jugar, aún así creo que puede mover un poco más la aguja hacia favor de Green Bay. De hecho, en los mercados de apuesta me parece que se cambió el favorito, ¿no? Ahorita es Green Bay, si no mal recuerdo, y me parece que estaba parejo y Detroit era el favorito inicialmente. Micah Parsons, por ejemplo, cambió por completo. Un solo jugador tiene ese impacto, y esa es la realidad. Es un jugador que tiene ese tipo de impacto. Por algo se le está pagando como el mejor pagado de la liga. Está entrando o sea, prácticamente no ha, incluso, tal vez no ha llegado a su prime, inclusive, ¿no? O sea, es muy joven y sin lugar a dudas mejora sustancialmente la percepción que se va a tener de nuestro equipo, y yo sí espero que se vea reflejado en el campo, inclusive desde el primer juego. Entonces, le auguro una buena presentación siempre y cuando pueda jugar, ¿no? Que aparentemente todo parece indicar que sí va a jugar, aunque sea con una epidural, pero parece que va a jugar. De acuerdo, de acuerdo. Ya hablaremos de cuánto creemos que va a jugar, ¿no? Pero sin duda coincido con lo que ambos mencionan. Es el fichaje del año, no solo de los Packers, sino de la liga, a mí me parece. Fue un regalo, es cierto. Fue costoso en cuanto a la inversión, pero en cuanto al canje, me parece que salimos ganando. Y por último, creo que es un jugador que, a pesar de que el fútbol americano es un deporte de conjunto y tal vez el deporte de conjunto por excelencia, este jugador tiene un nivel de talento y, como dices, todavía potencial, no ha alcanzado su techo probablemente. Eh, es tan inmenso el talento que tiene, que mueve la aguja de esa manera, ¿no? Con solo integrarse al equipo. Ahora, pasando de lleno al tema de este partido inaugural, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar del reporte de lesionados,
que pues se ha estado publicando esta semana para tratar de entender cómo va a llegar el equipo, cómo llegan ambos equipos en términos de salud a este primer partido. Y como es habitual, empezamos ganando o bueno, perdiendo en este rubro en términos de cantidad de jugadores reportados con lesión. Em, los Packers tienen reportados a Zane Anderson, Nate Hobbs, Elton Jenkins, Jordan Love, Micah Parsons, Jaden Reed, Barron Sorrell, Dontavian Weeks y Savion Williams. De todos estos jugadores, que son 9, al menos 4 son muy importantes, ¿no? Yo diría Nate Hobbs, Elton Jenkins, Jordan Love, Micah Parsons. Jaden Reed también lo pongo, 5 ahí importantes, ¿no? De todos ellos, Zane Anderson se reporta como participación limitada. Nate Hobbs no participó en el entrenamiento. Elton Jenkins con participación limitada. Jordan Love full. De Jordan Love no tengo ninguna duda de que va a jugar. Micah Parsons limitado. Jaden Reed no participó. Barron Sorrell limitado. Dontavian Weeks limitado. Y Savion Williams limitado. De todos estos, a mí me parecen muy preocupantes Nate Hobbs, Elton Jenkins. Parsons creo que va a jugar, Reed creo que no va a jugar, aunque se dijo mucho que su operación del pie o su lesión del pie no iba a impedirle jugar la semana 1, pero bueno, siempre se manejó como un ya veremos. Y por el otro lado, Detroit tiene solamente 4 jugadores reportados. Me parece que ninguno es un nombre muy relevante. Kayode o Awosika, un guardia suplente con participación limitada. Trevor Nowaske, un linebacker también suplente, no entrenó. Isaac Tesla, participación limitada, este receptor novato. Y Sion Baki, el running back, no participó. Ninguno de ellos creo que pesa demasiado. Se han manejado otros comentarios como que Taylor Decker está lidiando con lesiones, lo mismo que ¿quién más? Hay algunos jugadores que aparentemente tienen algún problema, pero no son reportados, así que yo asumo que van a jugar y no va a haber problema. Pero por el lado de Green Bay ya empiezan a haber nombres preocupantes que si no pueden alinear para el partido, creo que van a ser bajas sensibles. Sí, definitivamente. Yo creo que principalmente lo que mencionas de Elton Jenkins para mí sería la ausencia más relevante porque es el centro y un jugador aparte de gran nivel. Creo que Green Bay tiene en la línea ofensiva forma de sustituirlo aceptablemente bien, pero ese cambio en la línea ofensiva de todas formas sería significativo, ¿no? Para mí sería el que más me preocuparía. Sí, sería mover a Sean Ryan de centro y jugaría, imagino que Morgan como guardia derecho. Seguramente. Y yo creo que lo harían bien, pero Elton Jenkins es mejor centro que Sean Ryan y sería mejor que estuviera en la línea ofensiva titular. De los otros, quizás el que también es relevante se llama Micah Parsons, pero como bien decía Luis Carlos, va a jugar, yo también creo que va a jugar. No sé qué tantos snaps vaya a jugar, eso sí, y aparte no solo por el tema de su molestia en la espalda, sino también porque va llegando y el nivel de conocimiento de todas las jugadas y de todo lo que defensivamente se plantea, pues probablemente no lo tenga tan dominado. Entonces yo creo que lo van a estar metiendo en una rotación en la que tendrá snaps y de repente algunas otras jugadas más complejas o que todavía no domine bien, a lo mejor no participa. Yo creo que va a tener una participación relativamente limitada. Por los demás, no creo que sean ausencias tan significativas. Lo de Nate Hobbs sí preocupa, pero no había jugado. Entonces no diría que sea una ausencia que afecte tanto al equipo. Es una adición importante que si sí juega obviamente ayuda, ¿no? Sobre todo porque estamos cortos en el tema de cornerbacks y es probablemente la posición de mayor debilidad ya de Green Bay, ahora ya que el pass rush está ya en otra circunstancia y también que los receptores con Matthew Golden también me parece que están en otra circunstancia. Lo de Jaden Reed no me preocuparé tanto porque finalmente ahí está Dontavian Weeks, va a estar Romeo Doubs y tenemos a las alas cerradas que yo creo que va a alinear con las dos en muchas jugadas con Luke Musgrave y con Tucker Kraft para recibir pases. Entonces yo creo que ahí hay suficientes manos que puedan resolver bien el juego. No creo que sea tan importante, no que no importe, pero no tanto. Entonces yo creo que ese más o menos sería el rango de las ausencias, ¿no? David, ¿tú coincides? Creo que lo de Hobbs
también me preocupa bastante. Estoy más o menos de acuerdo con que Elton Jenkins puede ser la baja más sensible, pero la de Hobbs también es más o menos difícil de cubrir porque estamos muy flacos en esa posición. Supongo que lo que se haría es que Valentine y Nixon jueguen por fuera y Bullard de slot, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, es lo más probable. Ya ha funcionado. Ahora no es tampoco la mejor solución, pero han cumplido cuando de cierta manera se les ha exigido, pero obviamente no. Yo creo que ayuda también que es la primera semana y Detroit todavía no va a estar en full, tarda en arrancar, excepto esa vez que le ganó a Kansas City. Realmente es un equipo que va de menos, un poquito de menos a más, ¿no? Entonces, va a ser interesante, pero sí, Nate Hobbs, para mí Nate Hobbs sería la baja más sencilla, más sensible, perdón, por precisamente la falta de talento en la posición. Entonces, yo me imagino que van a hacer un esquema para presionar más fuerte al quarterback y limitar el tiempo y no dejarle toda la chamba cubrir el perímetro a los esquineros, ¿no? Va a ser interesante la estrategia que manden, ¿no? Sí, Jenkins igual sería una baja sencilla, pero sí, bueno, en guardia estaríamos cubiertos, siento yo, con Morgan. Sí sería preocupante tal vez la cuestión de centro, porque a lo mejor no tenga química con Jordan Love y ahí pueden venir los errores, ¿no? Más teniendo en cuenta que, a ver, estamos en casa, ¿no? Es en Green Bay. Ah, sí. No, entonces Sí, eso va a ayudar también a poder llevar a cabo mejor la ejecución de las jugadas. Y Micah Parsons igual creo que juega. Jaden Reed, igual como mencionaba el leak, efectivamente no creo que haya, no se note tal vez mucho su baja, porque pues ya tenemos de cierta manera a Matthew Golden, no es un jugador versátil, un jugador veloz, pero pues a ver qué hace Matthew Golden y Romeo Dobbs siempre ha cumplido y como bien igual mencionaba Pablo, pues está la cuestión de las dos alas cerradas que son buenas recibiendo el pase. Entonces, yo creo que él no va a jugar también, ¿eh? Yo creo que sí. él se va a perder 1 o 2 semanas. Sí, pues eso parece. Ahora que el problema sería, o bueno, un reto aún mayor sería que ni Reed ni Weeks puedan jugar. Weeks también está en el reporte de lesionados. Yo creo que lo de él está un poco más avanzado, es más probable que juegue, pero si llegara a también perderse el partido, nuestros receptores serían en orden 1, 2 y 3, si quieres verlo así, Dobbs, Golden y Malik Heath. Entonces, yo sí lo veo corto. Savion Williams está ahí también. Savion Williams también está reportado como lesionado. Creo que va a jugar, o bueno, creo que a equiparse. No sé qué tanto vaya a jugar, no sé qué tanto lo vaya. Para mí, esa fue una de las grandes decepciones del training camp y de todo el off-season, el no haber podido ver a Savion Williams en pretemporada y ver cómo lo iban a utilizar, qué rol le iban a asignar, si lo iban a poner en el backfield, si lo iban a poner abierto, si lo iban a usar en jet sweeps, qué onda, ¿no? Pero bueno, pues eso sigue siendo un misterio no solo para nosotros, sino también para Detroit, entonces puede ser ahí un arma secreta que pueda tener Green Bay de alguna manera. No lo sé con claridad. Pero sí, de acuerdo, creo que esas son las bajas más preocupantes que serían. Elton Jenkins creo que es la más preocupante. De ahí Nate Hobbs en términos de... Es un poco menos preocupante porque me gustan los tres que pueden, la configuración de tres corners que pueden cubrir su ausencia. El problema es que alguien se pierde snaps por lesión, cansancio o qué sé yo. Ahí sí quedamos sumamente cortos, no tenemos más. O sea, el cuarto corner es Bo Melton. Entonces, ese sí es una situación delicada, ¿no? Ahora, no sé si hay algo más que agregar del tema de las lesiones o podemos pasar al siguiente punto. Yo creo que básicamente lo que sí, lo que me comentas de Nate Hobbs es, y en general, el mayor impacto sería que podemos quedarnos cortos. Entonces, a la hora de la rotación, o sea, el partido que va a ser muy intenso, sobre todo hacia el cuarto, empieza a llegar el cansancio, si por ahí alguien se lesiona durante el juego, o si se va a tiempo extra, etcétera, ahí es donde ya puede pesar más. De inicio creo que se cubre bien, el tema ya va a ser cuando el partido avance, dependerá, claro,
el desarrollo del mismo, qué tan cerrado está, qué tanta ventaja se tiene, etcétera, ¿no? Todas las circunstancias. Pero sí podríamos llegar a extrañar a alguno de estos jugadores ya en el final del juego. Sí, David, ¿tú tienes algo más que agregar del tema de el reporte de lesionados? No. Solo pues estar pendientes de cuáles van a ser cómo va a jugar Micah Parsons con el dolor de la espalda, ¿no? Pero lo único que tal vez preocupa un poquito, pero yo creo que infiltrado va a poder jugar bien, sin problema. Ese es un buen punto para ir pasando ya de lleno al análisis del partido como tal y a los puntos relevantes a discutir del juego, ¿no? ¿Cuáles serían los matchups claves que identificamos? ¿Cuáles son las claves del partido para Green Bay aprovechar? No sé cuáles son algunas debilidades de Detroit que ustedes hayan ya identificado y demás. Yo quisiera comenzar diciendo que sobre todo a nuestra audiencia que escucha el podcast, aclarar que por mucho que estamos muy emocionados por la adición de Parsons, lo mucho que significa tener a Micah Parsons y cómo eso mueve la aguja para Green Bay, la verdad es que no tenemos asegurada la división en lo absoluto. Esta división sigue siendo la más cerrada y más difícil de toda la NFL. Ningún equipo nos va a venir a regalar nada y aún no va a ser nada fácil que ganemos el título divisional que Detroit precisamente ha sostenido en los últimos 2 años. Entonces, ya van 3 años que los Packers no son campeones de la división NFC Norte y este año no solo por añadir a Parsons ya nos la van a dar, ¿no? Es una situación que aún la tenemos que ganar y va a ser muy difícil. Detroit, sobre todo, este juego es sumamente relevante porque es contra el rival a vencer en la división para mí y de local y contra un rival que no hemos logrado defender la localía en los últimos años. Nos ha ganado 3 partidos seguidos en Lambeau Field. Detroit ha sido nuestro bully últimamente y no solamente esos son los números, ha ganado 6 de los últimos 7 juegos entre ambos equipos. El año pasado nos barrió en la serie divisional y este equipo, aún sin Ben Johnson y Aaron Glenn, va a seguir jugando muy agresivo porque ese es el estilo de Dan Campbell. Hay que esperar que en este partido que ellos van a ir por todas las cuartas oportunidades y corto que tengan y todo el partido va a ser una batalla muy complicada. No sé, así quisiera yo aperturar este tema del análisis, ¿no? Si bien Parsons, creo, en mi opinión, va a jugar como dicen, como hemos dicho, no se va a perder el partido, seguramente va a jugar infiltrado. Se ha dicho que le tienen que hacer una inyección previa al juego, pero aún así yo creo que con suerte va a tener, que se le va a dosificar la carga. Se ha dicho en los comentarios de la Flor que planean dosificarle la carga y yo anticipo que va a jugar la mitad de los snaps defensivos probablemente, ¿no? No sé si alguien quiere empezar, no sé, David, ¿quieres empezar a dar tus comentarios? Sí, pues efectivamente, de acuerdo contigo, no es nada más agregar al jugador, sino realmente a final de cuentas puede pasar todo, inclusive a lo mejor que el esquema no sea el adecuado para sus talentos y termine. Que yo no creo, porque es un jugador muy versátil que te cambia por completo la defensiva y son de los que construyes, digamos, tu esquema alrededor de él, ¿no? Pero es la división, sigue siendo, como bien mencionas, la división más complicada en el momento de la NFL. Chicago mejoró bastante, está haciendo la chamba, trajeron los linieros ofensivos, que es la principal debilidad. El talento de Caleb es real, ¿no? O sea, es talentoso, no sabemos cuál es su verdadero nivel hasta que realmente tenga una buena línea ofensiva que permita transformarlo en un arma ofensiva poderosa, ¿no? Pero parece que van hacia allá, le están dando armas. La defensa de Chicago debería de mejorar también con la temporada baja que tuvieron. A esto Minnesota, independientemente de que viene con un novato, ¿no? Bueno, prácticamente un novato, va a debutar apenas J.J. McCarthy en los controles. El coach Kevin O'Connell ha sido muy famoso por precisamente ser un gurú ofensivo, ¿no? Y yo espero que igual lo puedan hacer el equipo competitivo casi desde el inicio.
Entonces sí no es que ya tenemos regalado la división, o al menos la competencia directa con Detroit. Tenemos otros dos rivales que van a estar más, uno subió y el otro yo creo que va a seguir igual competitivo. Y este primer partido va a ser una prueba interesante para medir un poco las capacidades, aunque también es cierto que no podemos ver, o sea, si Green Bay, por ejemplo, llegara a jugar mal la defensiva o la ofensiva y no encaja, tampoco es momento de ir a crisis, ¿no? Sabemos que siempre cuesta de repente arrancar a Green Bay, no tomar el ritmo, ¿no? Desde la época de Aaron Rodgers, cuando era veterano, nos pasaba, casi siempre era garantía perder el primer partido de la temporada, ya después agarrábamos ritmo y empezaban, sobre todo con los cambios de receptores que tuvo al final, los receptores novatos y todo eso, ¿no? Yo espero que motive e iniciar en casa, que es algo que ya creo que eran como 3 o 4 años, que no empezaba Green Bay como local, y contra el mejor rival de la división, porque también esa es una realidad, a pesar de los cambios de coaches, como mencionas, de los coordinadores, sigue siendo el equipo a vencer en la división. Por algo ha sido campeón las últimas 2 veces y la temporada pasada, pues prácticamente pudo ganar 16 juegos, solo que descansó a los jugadores en la última semana. Entonces estamos hablando de un equipo con mucho coraje, con mucho orgullo, que ha generado una nueva identidad ganadora en Detroit y que van a salir a partirse también el lomo, al igual que espero yo que Green Bay lo haga en la semana inaugural. Entonces, y personalmente, o sea, ellos se lo toman más personal, estos partidos desde que yo, Dan Campbell, noto esa mentalidad de quiero derrotar a Green Bay, o sea, es parte de la nueva cultura, digamos, de vestidor que creó Dan Campbell en los Detroit Lions. Y eso siempre los va a hacer un rival peligroso, específicamente en este clásico. O sea, siempre va a ser últimamente hemos tenido partidos cerrados, buenísimos. Empieza Green Bay perdiendo, pero recupera el ritmo y al final, pues, no alcanza a terminar con la victoria, ¿no? Pero yo creo que este año a lo mejor puede ser al revés. Green Bay empieza a lo mejor más acelerado. Ahorita vamos a hablar un poco de esos detalles pero va a ser un juegazo, espero yo, interesante y que seguramente va a ser definido por una patada de alguno de los pateadores. Sí, de acuerdo. Aquí, Pablo, no sé si quieres agregar algo más. ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto de una forma general? Sí, coincido con ustedes. De entrada, la división es muy, muy peleada. Es la mejor división, en mi opinión, la más competitiva, porque los 4 equipos tienen efectivamente un nivel para pelear por postemporada. Incluso Chicago, nosotros en el Power Rankings, en la buena apostar, lo teníamos a la media tabla, y a Minnesota lo teníamos más arriba, y a Green Bay y a Detroit como contendiente, ¿no? Con esto, Micah Parsons sube, Green Bay se iguala con Detroit, entonces yo pondría un pequeño espacio entre Detroit y Green Bay, y luego Minnesota y Chicago, pero los 4 aspiran a postemporada. Con eso digo que la pelea está muy intensa. Y con lo mencionado de este partido, a mí me parece que sí es fundamental este primer juego, porque si Green Bay lo pierde, se complica muchísimo la posibilidad de ser campeón divisional, porque ya tendríamos que remar contra corriente, ganar el otro juego a Detroit apenas para empatar y esperar que en el récord divisional o en el récord total pudiéramos desempatar. Por el lado opuesto, si ganamos este primer juego en Lambeau, se abren mucho las posibilidades incluso de ganar la división. Entonces, es un juego fundamental y llega desde la primera fecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, es crucial este partido para los dos equipos. Van a salir con todo, pero sí creo que a Detroit le afecta un poquito lo que mencionabas del staff de coacheo, que no están sus coordinadores ni Ben Johnson ni Aaron Glenn, y más que no estén, yo creo que Ben Johnson era la mente maestra de los Detroit Lions, en términos de que él era el que tenía todas las jugadas. Probablemente sí, Dan Campbell, la ejecución, el ímpetu, ¿no? La motivación, también en los entrenamientos, perfeccionista, jugársela en cuarta, pero el que sabía qué jugada mandar, porque creo que es el que mandaba las jugadas en Detroit a la ofensiva, era Ben Johnson, y que aparte creo que es un genio en ese sentido, es uno de los entrenadores más talentosos en este aspecto. Yo creo que sí lo van a resentir. Y sobre todo, tener tus dos cambios, dos coordinadores, se le complica para Detroit, particularmente en los primeros juegos, el primero o segundo partido, porque pues hay que asimilar muchos conceptos de los nuevos coordinadores y puede haber ahí fallas que Green Bay puede aprovechar. El segundo elemento que a mí me parece relevante en este partido es lo de la línea ofensiva de Detroit, que sufrió cambios porque se retiró el centro,
que era uno de los, Frank Ragnow, ¿no? Uno de los mejores centros de la liga, probablemente después de Kelsey, para mí era el mejor. Y aparte también tienen ausencia de dos de sus guardias. Los tackles siguen estando y son buenísimos, pero el centro de la línea ofensiva de Detroit no es que sea mala, pero digamos, era top 2, ¿no? Y ahora, pues, a lo mejor es top 10, pero sí hay un bajón ahí. Y esto importa más todavía el tema de Micah Parsons, porque es una de las claves del juego, ¿no? En la posibilidad de que esté Parsons y que esté Rashan Gary, que los dos pueden meter presión, que va a ser más complicado cubrirlos simultáneamente y que les abre también oportunidad a la línea de atrás con Quay Walker, Jerry Cooper y Lucas Van Ness que puedan atacar y que Hafley pueda ahí hacer jugadas interesantes que le puedan meter presión a Jared Goff, que sabemos que en un estadio abierto y con una situación de presión se le complican más los juegos. Entonces, para mí esa es una de las claves importantes del juego, la presión que puedan ejercer sobre Detroit. Jared Goff lo ha hecho muy bien porque ha contado con una espléndida línea ofensiva. Y yo no sé si este año va a ser tan buena, yo creo que no, como lo había venido siendo. No digo que sea mala, pero no es lo mismo. Es decir, hay forma y más este front seven de Green Bay tiene forma de llegarle a Jared Goff. Entonces yo ahí pondría una de las claves importantes del juego. Sí. Eso que mencionas es muy cierto. Jared Goff, bajo presión, suele cometer errores, ¿no? Se vio en el partido contra Houston que lanzó 5 intercepciones. Aún así ganaron, ¿no? Pero los errores estaban a la orden del día, ¿no? Y algo también y algo muy clave que mencionó Pablo y que quisiera que nos extendiéramos en este tema, como un tema principal, es el hecho de lo clave que va a ser el juego en las trincheras, en ambos lados del balón. Pablo menciona algo importante. Detroit tiene su interior de línea ofensiva es, digamos, nuevo, ¿no? Se va a poner a prueba. Los tackles son top y comprobados. El interior de la línea es nuevo. Por otro lado, nuestro interior de la línea defensiva sufre la baja de Kenny Clark, que ha sido un estandarte, un absoluto staple de la defensa de Green Bay por los últimos 9 años y ahora no lo vamos a tener. ¿Qué tan coja se queda la línea defensiva o la posición de tackle defensivo sin Kenny Clark? ¿Qué tan complicado va a ser para el medio de nuestra línea defensiva este partido con sí una nueva línea de Detroit, pero también con jugadores jóvenes como Devonte Wyatt, que bueno, él ya tiene su momento de demostrar, pero otros jóvenes como lo van a hacer Colby Wooden, Carl Brooks, tal vez Nasir Stackhouse. Eso, ¿cómo va a afectar en este partido? No sé si quieras ahondar en eso, David. Sí, realmente lo interesante ahí es, bueno, Carl Brooks es más como una especie de cazamariscales, ¿no? Pues, a pesar de ser un liniero defensivo, es más especial, es mejor contra el pase. Y lo hemos visto, ha tenido capturas, ha tenido buenas jugadas clave a favor de la defensiva. Ahí me gustaría Wood, decirte algo. sí. Ahí nada más un comentario rápido. Es cierto, pero eso se acopla excelente a la filosofía de Hafley, que lo he escuchado decir, quiero que mis linieros sean penetradores y que se encuentren al corredor cuando vayan a cazar al coreback. Entonces creo que eso embona bien. O sea, Brooks es un tipo que es capaz de también defender la carrera de esa forma, yo creo. Pero no sé, continúa, perdón, con lo que estabas diciendo. Y ahora, por otro lado, Colby Wooden se me hace el más adecuado y por algo es el que está, que está de titular por el momento, al menos en el depth chart. Pero bueno, los van rotando. Esto es algo muy común que hace Green Bay, ¿no? A final de cuentas. Yo pienso que también hay que tener en consideración el efecto Micah, no solamente es contra el mariscal de campo. Es un jugador que tiene la velocidad para llegar a taclear igual al corredor y lo hace con buena brutalidad. En Dallas era un jugador que cuando estaba en el campo, la defensiva de Dallas era de las mejores, ¿no? Cuando se perdía snaps,
era cuando llegaban los errores. O sea, el jugador es cumplidor, no solamente es una estrella, digamos, en el pass rush, sino también es un buen tacleador y también en el contrajuego terrestre, ¿no? Era una de las razones por las cuales Saquon Barkley nunca le ha corrido también a los Vaqueros de Dallas cuando estuvo en Filadelfia, ¿no? Lograron neutralizarlo, pero bueno, ya en el ataque por pase ya Jalen Hurts se daba a veces un festín, o se escapaba, ¿no? Pero entonces yo no sé qué tanto pierdan si a final de cuenta, pues Kenny Clark yo siento que era un jugador que ya venía a la baja. Es cierto, el año pasado se reveló, ahorita en la temporada baja, que prácticamente jugó con una lesión toda la temporada, que se vio muy limitado. Honestamente tuvo su peor año la temporada pasada y en mi opinión por mucho fue su peor año. Se notó pues. Wyatt ya tiene ahora su oportunidad de salir al frente. Yo creo que es un buen liniero defensivo. Entonces, yo no estoy tan preocupado, digamos, que pueda afectar el ataque contra la carrera, ¿no? Jalen Cooper ahorita está al 100, nuestro linebacker, capitán del equipo del futuro, digo yo, siempre lo he manifestado, y Javon Bullard es un buen taqueador cuando baja en las posiciones de níquel para atacar al corredor. Entonces, herramientas hay, no hay que preocuparnos tanto, siento yo. Ahora la diferencia también es de que a final de cuentas, Detroit sigue teniendo sus dos corredores, ¿no? A Jahmyr Gibbs y Es o sea, Montgomery. esa es la diferencia. Tiene dos muy buenos corredores. Entonces, mientras le dan descanso a uno, o sea, esa siempre es un wild card que Detroit tiene a su favor. Sus dos corredores son muy buenos, ¿no? Entonces, te puede vacunar Montgomery, o te puede vacunar Jahmyr Gibbs, ¿no? En lo que descansa. Es algo que Green Bay no ha tenido, que varios equipos no tienen, ¿no? Y eso lo hace muy peligroso, ¿no? Entonces, veo un duelo, como dices tú, en las trincheras, que va a estar muy parejo. Yo creo que, como bien menciona Pablo, se va a aprovechar la ausencia del centro. El centro es clave para el juego por tierra, de parte de Detroit, que acaban de perder a su mejor liniero, como bien menciona Pablo. Entonces, eso como que siento yo que va a balancear un poco la situación y pues sí, eso sí, el juego, completamente de acuerdo contigo, Luis, se va a ganar o perder en las trincheras, tanto en la parte de pase como viene siendo en los acarreos, ¿no? Quien domine las trincheras sí se va a llevar este juego, que va a estar muy, muy competido en ese aspecto, ¿no? Tenemos dos grandes OL, la OL de Green Bay es buena y también la línea defensiva de Detroit es buena y viceversa, ¿no? Sí, ahí Pablo, no sé si qué opinas, si coincides, no coincides, sobre todo en el punto de qué tan preocupante puede ser la ausencia de Clark, que nos falte un jugador como él contra un ataque terrestre así, a pesar de que va a ser contra una línea ofensiva que tal vez decreció en su nivel por los cambios en el interior de la línea, pero no sé qué, si lo ves igual que lo que menciona David. A ver, sí se extraña Kenny Clark, sí, pero no me parece que sea tan determinante. ¿Por qué? Primero, Devonte Wyatt yo creo que está dando un paso hacia adelante y creo que esta temporada aparte lo va a hacer. Yo creo que ahí va a ser el toque de pie, el dique, ¿no? Más importante de esa defensiva en el centro. Yo creo que muy probablemente juegan con Colby Wooden, pero si no, ahí mencionabas tú a Stackhouse o a Brooks, o sea, lo pueden hacer bien. Y el tema de Rashan Gary, repito, y de Micah Parsons es muy importante. Si logra, o sea, al presionar por el centro, los tres del centro de la línea interior de Detroit efectivamente es la parte débil. Graham Glasgow, Tate Ratley y Christian Mahoney, que son nuevos. Y entonces ahí cuando presionen y hagan colapsar esa bolsa y obliguen a Jared Goff a salir de la bolsa, va a estar mucho más incómodo, a pesar de que los dos tackles sean buenos. Pero una vez que Jared Goff tenga que ser obligado a pasar por fuera, la situación ya no está tan cómoda para él, ¿no? Ya empiezan los problemas. Y ahí tenemos atrás una secundaria, que ahí está McKinney, y que la verdad es que es una aspiradora de balones, es decir, la posibilidad de interceptar, incluso con Javon Bullard y Evan Williams, o sea, son buenos jugadores. Entonces, yo creo que esa es una de las claves importantes. Ahora, el ataque terrestre, ahí sí, yo creo que nos van a hacer yardas. Jahmyr Gibbs y Montgomery nos van a hacer yardas, pase lo que pase. Pero si nosotros logramos limitar el juego de Jared Goff, si nos metemos en su cabeza, si le metemos presión,
sí lo interceptamos. Yo creo que ya, independientemente de que corran, ya está media partida ganada, ¿no? Yo creo que el ataque terrestre incluso es algo que a cierto punto podemos conceder siempre y cuando Jahmyr Gibbs no se escape demasiado. Es decir, en las yardas en corto, pues no va a haber más que saber que nos van a ir generando algunas yardas, pero a lo mejor se puede conceder un poco eso, esperando que al final será limitado, porque efectivamente ahí al final entre Quay Walker y Jenny Cooper van a contener de que el daño no sea tan grande, ¿no? Avances de 3-4 yardas sí van a estar sucediendo. La otra contrapartida de esto, es decir, detienes a Detroit que no avance tantas yardas, que no genere tantos puntos, y tu ofensiva es la que también tiene que dar el paso hacia adelante. Obviamente está Hutchinson, que es un jugadorazo también, y es muy difícil detenerlo. Ahí va a haber que hacer el 2 contra 1, pero el resto del front seven de Detroit no me parece de tanto miedo, ¿no? Y entonces yo creo que igual nosotros también podemos aplicar la misma, es decir, el ataque terrestre con Josh Jacobs va a funcionar, no tengo duda de que vaya a funcionar. Yo creo que Jordan Love está sano, esa lesión fue en la mano en la que no lanza, el procedimiento fue prácticamente hace un mes, fue en el primer partido de pretemporada, yo creo que no le afecta en la mecánica, y para mí, el aspecto fundamental en el tema ofensivo, y realmente yo creo que la otra clave del juego, es Matthew Golden. Porque, no solo porque no solo por el hecho de que lo hayamos tomado en primera ronda, desde hace cuántos años no habíamos tomado un receptor de primera ronda y demás, sino por sus características. ¿Qué es lo que nos permite Matthew Golden? Matthew Golden es un buen corredor de rutas y sobre todo tiene mucha velocidad y es la clase de receptor que puede ir profundo. Lo que sabemos es que es veloz y tiene buenas manos. Eso es lo que necesitamos porque sabemos que Jordan Love tiene un buen pase profundo. De hecho, es un pasador fino. En profundo tiene un buen pase. A veces se le complica el juego en otras zonas, pero que no había tenido este jugador X que realmente pudiera ir profundo. Christian Watson a veces, pero se la pasaba lesionado y no era tan sólido. Entonces, si Matthew Golden responde, se estira el campo, ¿no? O sea, estiramos el campo y eso le abre a LaFleur un abanico de posibilidades porque entonces puede atacar las zonas medias, puede meter engaños. Es decir, si Matthew Golden, por ejemplo, inicia con unos bombazos y Matthew Golden responde, ya Detroit va a poner ahí las alarmas en la defensa porque va a decir, híjole, a pura velocidad, Matthew Golden puede ganar, de hecho va a ganar, y si recibe, ahí tenemos ya una preocupación porque ya estiramos el campo y entonces ya va a ser mucho más fácil los pases en la zona media y va a ser mucho más fácil correr mientras Matthew Golden esté en la cancha, aunque no le mandes todos los balones, pero es decir, lo puedes usar incluso de señuelo y lo estás mandando constantemente a correr profundo, de vez en cuando le haces un bombazo con él y entonces sí, cuidado, porque ahí la defensa de Detroit se tiene que expandir a cubrir todo el terreno de juego. Por eso este es un jugador que sus características eran tan importantes para Green Bay, porque era justamente el jugador que necesitaba. Y bueno, es un novato, y ahí el tema es decir, ok, y probablemente Matthew Golden va a estar en ese nivel, pero no sé si desde el primer partido, ¿no? Hoy lo que necesitamos de él son 2 o 3 jugadas que metan miedo a esa defensiva de Detroit en ese sentido, o sea, que esté ahí esa preocupación. Y creo que eso sería la otra clave del juego, que nos abriría bastante la posibilidad de que la ofensiva carburara, ¿no? Entonces yo lo vendría como un factor clave. Aunque en realidad termine recibiendo más Tucker Kraft, ¿no? O sea, en volumen, pero o hasta Romeo Dobbs, no importa, pero ya se estiró el campo. Muy interesantes puntos. Ahí, dale, David, dale. No, a mí lo único que sí me preocuparía también de centrar, digamos, también esas jugadas en el juego aéreo, pues la secundaria de Detroit es muy buena. ¿Quién sabe hasta qué nivel? Sí, no dudo de la capacidad de Matthew Golden, pero pues son experimentados los de Detroit y juegan muy sucio y por ahí va a haber piquetes de ojo y todo. Entonces, sí suelen limitar bastante sobre todo a los jugadores jóvenes, ¿no? La idea sería interesante, ¿no? Inclusive no me sorprendería que la primera jugada fuera un pase profundo a Matthew Golden, similar a la primera jugada cuando Christian Watson llegó, no sé si se acuerdan, del pase el drop que tuvo contra Vikings en la primera jugada de aquel 2022, me parece que fue. No me sorprendería para nada que esa fuera igual la primera jugada de Green Bay, porque sí
siento que van a querer establecer un poco esa nueva identidad. Tengo ya el receptor perfecto para Jordan Love, entonces a demostrar lo que puede, ¿no? Pero sí, a mí sí me preocuparía un poquito más, pero efectivamente concuerdo contigo, Pablo, la mejor forma de combatir el ataque terrestre de Detroit y evitar que el monstruo de dos cabezas te ataque es metiéndole puntos y no y no entregar balones, ¿no? Eso es súper clave. Ganándole a Detroit, generalmente necesitas ganar igual que contra Filadelfia, ¿cómo se llama? Que sea saldo a tu favor en la cuestión de las entregas de balones, ¿no? Me parecen muy, muy interesantes los puntos de ambos. Voy a regresarme tantito a una cosa que dijo Pablo sobre el tema del ataque terrestre de Detroit. Contener ese ataque. Como él dice, nos van a hacer yardas, no hay duda. Con Detroit es uno de los equipos donde yo no estoy bien con decir, bueno, que elijo mi veneno y que el veneno sea el ataque terrestre. ¿Por qué? Porque está la amenaza de home run de Jahmyr Gibbs. Jahmyr Gibbs no te va a hacer avances de 4 o 5 yardas. Él sí se la puede llevar sí puede hacer una escapada de 80 yardas, de 70 yardas. Él sí es un arma muy peligrosa si no tienes una defensa contra el juego terrestre sólida. A Montgomery lo puedes limitar, te va a avanzar 5, 6, 7, ok, y puedes vivir ok con eso. Pero cuando entra Jahmyr, es un jugador muy peligroso que puede sin duda llevárselo hasta la zona de anotación, no importa en dónde esté, en qué lado, en qué punto del campo esté. Y eso también, o sea, todos sabemos que Detroit tiene armas ofensivas muy peligrosas, muy, muy interesantes. Gibbs es una, y por eso no me gusta mucho el aplicar elige tu veneno con ese ataque terrestre en particular. Ahora que si te enfocas en defender ese ataque terrestre y llenas la caja, empiezan entonces a abrirse las oportunidades para jugadores como Amon-Ra St. Brown y Laporta, ¿no? Que también son bastante peligrosos, St. Brown en especial, y también Jameson Williams, ¿no? Entonces, es una situación difícil. Lo que tiene que hacer Green Bay para tratar de que esas armas no nos hagan tanto daño es lo que lo que dijeron más al principio ambos, eh, ser disruptivos con Goff, no dejar vivir a Goff. Pero si yo fuera Detroit, y yo entiendo que pierde mucho el que no tengan a Ben Johnson ahora. John Morton no es un mal coordinador ofensivo, me parece, es un tipo experimentado con el que decidieron suplir a Johnson. Pero si yo fuera John Morton, el coordinador ofensivo de Detroit, trataría de ganar con Gibbs, pensando en eso. Entonces, pensando en que Parsons va a querer, digamos que apoderarse del partido siendo disruptivo con Goff, entonces mejor uso a mi arma peligrosa por tierra, Jahmyr Gibbs. Eso es lo que yo pensaría. Ahora, para contrarrestar a Jahmyr Gibbs, yo tengo confianza en Quay Walker y Edgerrin Cooper, como dijo David. Pero Gibbs es un jugador difícil de defender. Ese es como solamente mi punto. Y del otro lado, lo que estaban diciendo, yo difiero creo que fue David el que dijo esto. Ah, sí, fuiste tú, David, que dijiste que no te sorprendería que abran con un bombazo. Yo difiero porque estoy seguro que estos Leones de Detroit te van a jugar, porque así lo hicieron el año pasado y fueron muy efectivos contra Green Bay. Te van a jugar con dos safeties profundos y van a retar o sea, van a presionar con 4, jugar con dos safeties profundos y van a jugarte hombre, porque toda la temporada pasada no pudimos vencer las coberturas hombre a hombre, ni Romeo Doubs Claro. pudo, ni Dontavion Wicks pudo, ni ninguno de los receptores que estaban ahí. Hoy tenemos a Golden, la selección de primera ronda, y que no dudo de su talento y del impacto que pueda tener en la ofensiva, pero sigue siendo un novato que en semana 1 no sé qué tan construida va a estar la química con Jordan Love y no sé qué tan clave va a ser. Y por eso yo creería que, contrario a lo que están insinuando ambos, la clave es Josh Jacobs. La clave más bien es establecer un ataque terrestre sostenido con Jacobs y ir mermando a la defensa
matas dos pájaros de un tiro con esa manera, ¿sí? Una es mermas a la defensa de Detroit. Por un lado, los cansas, los vas, les pegas, los vas metiendo en este juego físico. Y por otro lado, mantienes a Goff y a todas las armas ofensivas en la banca. Entonces, yo creo que posesiones largas, drives sostenidos y largos con Josh Jacobs van a abrir esa posibilidad de bombazos con Golden más adelante en el partido. Pero creo que establecer la carrera con Jacobs es prioridad y un poco es lo que todo el tiempo estuve pensando en el offseason que Green Bay iba a apostar más por ofensivamente, tener esta identidad ofensiva terrestre, que es un poco lo que se vio en la temporada pasada y por eso Aaron Banks fue contratado con un contrato muy grande, ¿no? Porque queremos ahora linieros más grandes, más físicos, más que arrastren gente. Y bueno, pues yo eso es lo que pensaría de la cuestión ofensiva de Green Bay contra esta defensa que también estrena coordinador defensivo y aún no sabemos bien cuál es la filosofía o las tendencias de el coordinador defensivo nuevo de Detroit. Me parece que es Kelvin Shepard. Entonces, bueno, no sé, ese es como mi punto de vista, difiere un poco del de ustedes, pero es así como yo lo percibo. No sé, Pablo, David, ¿qué opinan? Sí, yo coincido Eso es algo. contigo, pero yo coincido contigo. Cuando yo hablaba del factor X de Matthew Golden, o sea, lo considero para ya avanzado el partido, ¿no? O sea, como más un factor sorpresa que la ofensiva no pensaba yo que la cargara él. Pero sí, esos dos safeties profundos, el chiste es que constantemente tienen que ir hasta el fondo de la cancha. Es decir, que Detroit no baje a parar a Josh Jacobs, sino que constantemente tengan que estar siendo corriendo hacia afuera, corriendo hacia afuera. O sea, a eso me refería, usarlo más como señuelo y eventualmente eh, pegar una con él. Pero sí estoy de acuerdo contigo que Josh Jacobs es el ariete ofensivo del equipo. Está clarísimo que a Matt LaFleur además le gusta un ataque terrestre sólido, que sea la base del ataque, y un poco como San Francisco jugaba con un ataque terrestre potente y ya luego empezabas a abrir otras opciones. Aparte, Josh Jacobs es en este momento en ofensiva tu mejor hombre, ¿no? Independientemente de que Matthew Golden es una expectativa importante, pero el mejor hombre ya comprobado es Josh Jacobs. Sabemos que puede correr y que lo puede hacer bien. Y sí, o sea, drives sostenidos y largos. Pero al final de cuentas, contra un equipo como Detroit, probablemente eso no sea suficiente. Es decir, tú tienes a Josh Jacobs y sí vas a avanzar y sí vas a meter puntos, pero tal vez necesitas un poco más, o sea, necesitas algo más que Jacobs, y a eso me refería con Golden. Necesitas un extra, y entonces esa situación, lo que puede hacer con él, y Savion Williams también, ojo, acá abajo también y qué bueno que no lo vimos en pretemporada, porque tampoco lo vio Detroit, y que no tengan ni idea de ni siquiera si va a jugar o no, es lo mejor que de repente aparezca, eso es fantástico. Yo creo que Matt LaFleur de hecho escondió mucho en pretemporada muchas cosas porque sabía que el primer juego era contra Detroit con dos coordinadores nuevos que no están tan empapados de lo que es Green Bay, que no lo han visto tanto, y entonces yo creo que quiso esconder muchísimo todo lo que podía usar en este primer juego, y yo creo que ahora sí lo va a sacar, ¿no? Pero lo daba ahí como factor clave. Y la otra que yo pienso que Jordan Love está listo para el reto. Yo creo que está listo para el reto y lo que tiene que hacer también es aprender a manejar el juego y efectivamente en este partido sobre todo no entregar el balón, es clave. Entonces, lo de Matthew Golden, sí nada más como es más es un factor táctico, más que cargue con el peso de la ofensiva, es un factor táctico, pero es un factor táctico fundamental, precisamente porque Detroit marca hombre a hombre. Si tú tienes al receptor más rápido que va a vencer en velocidad a los corners de Detroit, porque lo va a hacer, o sea, a correr los va a hacer. Entonces ese es un problema para alguien que marca hombre a hombre, porque saben que por velocidad no van a alcanzar. Entonces, si no están dejando un espacio ellos donde puedan contener, y eso implica que tienen que ir más atrás, y implica que tienen que ir rápidamente hacia atrás, porque si no, no lo van a alcanzar. O sea, si se les va, adiós, ¿no? Y son jugadas de anotación.
Una jugada de anotación. O sea, si el profundo ya no está, pues ya no hay nadie y se va. Entonces, a eso me refería, ese factor táctico para que se abra más la carrera. O sea, para que Josh Jacobs pueda hacer lo suyo, y de repente, pum. Lo suyo, y de repente, pum. O sea, esa es la cuestión. Y en realidad, el volumen de pases lo descansas en tus alas cerradas y en Romeo Doubs, en el slot, o sea, en zona media, que ahí yo creo que Tucker Kraft tiene muy buenas manos. Yo creo que Romeo Doubs, digo, tiene algunos drops, pero yo creo que puede funcionar. Y como sea, al final está parejo en los dos costados del balón. Yo creo que la ofensiva de Green Bay tiene con qué hacerle daño a Detroit. Yo creo que la defensiva de Green Bay tiene con qué parar a Detroit, pero también Detroit es un equipazo. En el costado ofensivo, en el costado defensivo, tiene muchos jugadores de primer nivel. Es un contendiente, es un top 5, top 6 de la liga, por nombres, por jugadores, pero creo que en este momento hay una buena oportunidad de vencerlos, porque efectivamente yo tengo mis dudas de que pueda estar esa máquina aceitada, y porque creo que tenemos una oportunidad real de meterle presión a Goff y ser exitosos en conseguirlo, en capturarlo, en presionarlo y en sacarlo de control, de balance. Y esa es la clave fundamental del juego. David, ¿tú ibas a decir algo también? Sí, que mencionaste algo interesante. Bueno, nada más aclarando, yo decía la primera jugada específicamente. Pero sí, efectivamente el juego no va a estar en Matthew Golden. Va a depender mucho de nuestro juego por tierra y de no perder balones a la ofensiva y por lo menos terminar en la mitad del terreno cada drive, ¿no? Para ir arrinconando a Detroit y complicarle más su ofensiva. Pero mencionabas también algo muy interesante, ¿no? Los coordinadores nuevos, el defensivo tal vez sea el que más podemos explotar, porque, y de hecho, empezar a trabajar a un nuevo esquema defensivo, o sea, cambiar, digamos, la defensiva es más complicado que cambiar las ofensivas. Entonces, las primeras semanas suelen tener a lo mejor más problemas de ajuste, sobre todo en la parte de la secundaria, en hacer sus asignaciones, en cumplir con sus asignaciones, si se cambió mucho el esquema, y eso es algo que Green Bay seguramente va a poder explotar tanto por tierra como por ataque aéreo, ¿no? Falta ver o sea, cómo se va dando el juego, ¿no? Pero yo creo que ahí pudiéramos tener una ligera ventaja, que es la inexperiencia del coordinador defensivo. Yo creo que aunado a lo que dice también Pablo, yo tengo algo de dudas con qué tanta capacidad va a tener Green Bay en este juego contra esta defensiva secundaria de explotar verticalmente. Solo, yo me imagino que solo una vez que el ataque terrestre fue establecido exitosamente y vean a Josh Jacobs como una amenaza seria al nivel de tener que comprometer más gente en la caja, es que vamos a poder tener oportunidades de explotar verticalmente, porque estos safeties no solamente van a jugar profundo, son uno de los mejores dúos de safety de la liga. O sea, Kirby, Joseph y Dion y Branch son muy peligrosos. No creo que le den mucho espacio a Matthew Golden o a quien sea que queramos ahí intentar hacer un ataque vertical. A mí me gusta la idea de Golden como factor X, ¿no? Y también Savion Williams como un potencial factor X, porque no se ha visto. De nuevo, no sé cómo lo vayan a planear, cómo lo planean usar, ¿no? Si desde el backfield, en algún wheel route o en ese pony package. ¿Se acuerdan que antes se usaba con dos corredores? Bueno, igual y se puede hacer con Savion Williams como saliendo de una posición de corredor. No lo sé. Es algo que me parece a mí interesante, pero a la vez el reto de enfrente es complicadísimo. O sea, la secundaria completa de Detroit es muy top. Añadieron a DJ Reed a la secundaria también, después de que perdieron a Carlton Davis, creo que es. Carlton Davis. Entonces, es complicado la asignatura para todos nuestros receptores. Y si vamos cortos de receptores, pues todavía más complicado, ¿no? Pero
Pero yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijeron ambos. Primero con lo que dijo Pablo sobre Jordan Love, que va a ser clave aquí. Y segundo, lo que dijo también David, que es explotar a Kelvin Shepard y su inexperiencia. Hay que ver cómo Matt LaFleur le puede sacar ventaja del debut de Shepard. Quiero preguntarles dos cosas más que para mí son importantes mencionar antes de ir cerrando. Primero, Jordan Love. Es una oportunidad muy importante para él de afianzarse. Temporada 3 ya está, que quisiera yo decir, ya está sano para ello, pero por desgracia tiene esta situación del pulgar y quiero preguntarles cómo creen que esto va a pesar en este primer partido, el tema del pulgar, y si va a pesar en absoluto, ¿no? Porque puede que no influya en nada. No sé qué opinas ahí, David. Es de la mano izquierda, ¿no? Izquierda, No es de la izquierda. mano derecha. Esa es una ventaja. Más bien puede afectar, pero por ejemplo, a lo mejor en los centros, ¿no? Cuando recibe el balón, a lo mejor ahí es donde pudiera estar el peligro, pero con la mecánica de lanzamiento yo esperaría que no hubiera algún problema, ¿no? A lo mejor en las entregas hacia el corredor pudiera venir un error, ¿no? Pero al menos en los pases no debería de afectar, ¿no? Esa es la expectativa que tengo yo. Y por tu parte, Pues, Pablo. o sea, obviamente no es ideal, pero igual creo que no va a ser un factor tan determinante. Por ahí creo que puede jugar con una especie una especie como de muñequera o algo así que le sostiene el dedo. Yo creo que en la mecánica de lanzar no va a afectar, efectivamente sí en otro tipo de jugadas y sobre todo tener cuidado más bien que la lesión se pudiera agravar en algún contacto. Pero yo creo que, repito, ya pasó un mes de casi 3 semanas, no lo veo tan relevante y estuvo ya practicando y no va, o sea, no creo que veamos a un Jordan Love disminuido por esa razón. O sea, yo creo que va a ir a full, como todo Green Bay, porque saben de la importancia de este juego. Eh, yo lo que sí siento más bien es que este año es el momento en el que él tiene que poner ya sobre la mesa su liderazgo, su talento, su capacidad, porque la temporada pasada sí fue muy complicada por esa lesión que tuvo primero y luego hay que recordar que en el último juego contra Chicago se volvió a lesionar y en playoffs jugó lesionado. Y ahí sí fue más determinante. Las dos lesiones fueron más importantes. La primera le hizo perder juegos y después no estuvo al 100% y se notó. Ya a partir de que avanzó la temporada en el famoso Toyotatón, volvimos a ver a un Jordan Love en plenitud y desafortunadamente se nos lesionó para postemporada. Entonces fue un año muy difícil. Yo creo que este año esperemos llegue en mejores condiciones. En este partido yo creo que lo estará. Y sí, mucho va a depender de lo que él pueda hacer para sacar el partido. Pero yo creo que en el balance general, por supuesto, repito, Detroit es de lo más difícil que nos podemos enfrentar. O sea, que el calendario este año está difícil porque vamos contra Filadelfia y vamos contra Baltimore. Pero ahí está el top 3 de rivales que son de primerísimo nivel. Y claro que es un reto mayúsculo para Green Bay y para cualquier equipo jugar contra Detroit, ¿no? Entonces, no digo que esté fácil, pero hay que explotar todos así que todas las pues debilidades entre comillas, ¿no? Porque debilidades de Detroit, pues no las hay. Me gusta lo que menciona David de que un tema así, el coordinador defensivo, pudiera ser un aspecto vulnerable frente a un playbook un poco más agresivo, más diverso. Y yo siento que más LaFleur tiene algunas cositas que va a lanzar. Yo veo a un staff de coacheo ahí sí de Green Bay mucho más fuerte, con Bisacha, con Hafley y con el propio LaFleur. Creo que muy compenetrados ya, creo que ya están en una simbiosis muy avanzada y eso sí es una ventaja, sobre todo Sí, cuando el partido se ponga duro, que se va a poner, porque por ahí del tercer cuarto este juego va a estar cerrado, esto se define con una posesión, un gol de campo. También me gusta mucho que tengamos a McManus porque es muy probable que el juego lo defina él en algún drive final, en alguna patada y es un pateador seguro que no le tiembla para nada la pierna, que sabemos que ya ganó un Super Bowl y que suele conectar la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, sí, son dos rivales muy fuertes. Yo tampoco veo debilidades aparentes en Green Bay,
poquito a lo mejor lo del cornerback, sí. El resto creo que Green Bay está muy bien también, igual que Detroit. Y repito, en el costado defensivo, el factor Parsons y cortar a Jared Goff. O sea, ahí, si Jared Goff empieza a ver fantasmas, ya ha demostrado, ha fallado, ¿no? O sea, ya tiene historia de que no necesariamente es alguien que pueda ser consistente, sobre todo cuando las cosas no van bien. O sea, cuando todo va bien, funciona muy bien, pero cuando el partido se le pone duro y empiezan las capturas y van por él 2 o 3 veces, ahí está también el tema central. Y yo veo en ese sentido a Love mucho más fuerte mentalmente, por ejemplo, para reponerse de esas adversidades. Entonces, el partido va a estar súper igualado, pero va a ser un juegazo. Yo creo que es el partido de la semana. Bueno, está el Ravens Bills. Hay muchos Hay muchos candidatos juegos, para eso. Una gran primera semana la NFL nos dio, pero para mí los dos que más me gustan es Ravens, Bills y Detroit, Green Bay. Más allá de que le voy a Green Bay, pero como partidos me parece que son unos duelazos. Sí, 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 David, decías. de acuerdo con tu pensar. Este es el año, de cierta manera, que pues ya se casó, ya no tiene que andar pensando en la boda y eso, ¿no? Ya se puede concentrar en lo que realmente importa, el fútbol. Entonces, yo creo igual que va a dar un salto adelante con esa nueva mentalidad de ya concentrarse al 100 en el juego. Claro, siempre y cuando no haya los problemas de lesiones, porque sí fue notorio ese factor extra que vimos en la primera temporada de escaparse y ganar yardas por tierra, no lo vimos tanto el año pasado por lo mismo. Este año ya regresa al 100 de la rodilla, entonces en teoría también tenemos ese otro factor porque no corre tan mal. Es muy similar a como corría un poco Aaron Rodgers cuando estaba en sus primeros años, esas escapadas de repente cuando no veía receptores desmarcados y veía un espacio en el centro del campo para poder ganar yardas con las piernas. Seguramente lo vamos a ver igual haciendo un par de jugadas así al menos el domingo y más constantemente contra otros rivales como Washington y Minnesota, que se pueden explotar un poco más ese tipo de jugadas, ¿no? Entonces recupera, digamos, ese factor que le vimos en su temporada debut y no así el año pasado por la limitación de la lesión de rodilla, ¿no? Y eso sí, yo creo que desde la semana 1 va a tener esa mentalidad de demostrar, pues, y terminar de callar bocas. No, y también creo que es el tema de, bueno, nada más para terminar el tema del pulgar, yo también creo que no va a ser factor. Yo en algún momento pensé, bueno, igual y por el tema de, para no arriesgarlo, tal vez se limiten las jugadas de play action o los RPOs que puedan derivar en un fumble o una cosa así, igual y se limiten las formaciones bajo centro, qué sé yo. No lo sé, pero al final creo que no va a ser un factor tan importante. Coincido con lo de Jordan Love, es su momento de, mm, de tratar de retomar las sensaciones que dejó en su temporada no de novato, sino en la primera temporada donde fue titular. Esperemos que esté más sano al punto de poder estirar las jugadas, como es lo que dices, ¿no, David? Su movilidad tiene que ser clave. Yo creo que estirando las jugadas principalmente y si es necesario alguna escapada, pero tiene que cuidarse. Es lo que no hizo en la pretemporada cuando jugó y eso derivó en esta lesión del pulgar. Por querer estirar a lo tonto una jugada, no se cuidó y pasó esto. Entonces yo creo que tiene que ser responsable también al momento de buscar estirar las jugadas. Y del tema de Goff, que también mencionó Pablo, es importante y esto es de las últimas cosas que quiero ir mencionando para el juego de este domingo. El tema de la presión a Goff, que es muy importante, el factor Micah, ya lo dijimos repetidas ocasiones, pero em, también me parece interesante el hecho de que Goff es un quarterback que es muy bueno mentalmente, procesa muy bien y dominaba muy bien el esquema de Johnson, que le ayudaba mucho, yo creo, pero tiene muy poca movilidad en la bolsa y la presión por el centro me parece que es de las que más le afectan, más que por los costados, y ahí entra una cosa que me gustaría mencionar.
la posibilidad de usar a Van Ness por el centro de la línea. Ocasiones con Gary Parsons y Van Ness como un tipo de tackle defensivo penetrador para presionar por el centro, o Van Ness para hacer algún stunt, fingir que va a penetrar por el centro, se abre hacia afuera y por ahí Parsons puede entrar o Edgerrin Cooper puede entrar. Depende de la creatividad de Hafley, porque tiene las piezas, creo, ahora más que nunca. El cielo es el límite para cómo generar presión, que yo no dudo que va a intentar mantenerse en la filosofía de generar presión con cuatro. Pero bueno, incluso para solamente presionar con cuatro jugadores, también puede haber mucha creatividad para hacerlo. No sé si alguien de ustedes quiere comentar algo de eso, no sé, David. Sí, bueno, efectivamente va a ser interesante porque Micah Parsons te abre ese panorama. De entrada te va a jalar dos bloqueadores, ¿no? Un bloqueo doble o bien te va a jalar al tight end que utilizan luego para apoyar en los extremos, en los bloqueos, ¿no? Y es una realidad. Micah Parsons te va a jalar ese bloqueo, ¿no? Y eso va a permitir tener oportunidades para otros jugadores. Entre esos mencionaste uno, más que Vanés, yo creo que Jerry Cooper puede ser ese jugador interesante que pueda terminar con captura y media o dos capturas el partido. El año pasado demostró ser muy bueno atacando al mariscal de campo y si no mal recuerdo terminó con 4.5 o 5 capturas y media, algo así. No recuerdo bien el dato, pero sí fueron jugadas determinantes. Y bueno, no hiciste el especial del roster, ¿verdad? Cuando estuvo, no hubo especial de roster, pero ahí me hubiese gustado comentar que para mí siento yo que va a ser el jugador que va a dar un mayor salto de calidad en la defensiva este año. O sea, Micah Parsons, talentoso, indiscutible, ya de entrada es nuestro mejor jugador defensivo, junto con Xavier McKinney, bueno, seguido más bien por Xavier McKinney, y de ahí siento que Jerry Cooper va a dar ese salto de calidad que se espera, inclusive más que Rashan Gary, que no termina de consolidarse, y creo que va a dar o sea, este año, siempre y cuando se mantenga sano, para mí va a ser el jugador que más vamos a ver un progreso pues positivo y que va a ser determinante para nuestra defensiva en el futuro. Y tiene por qué, porque a final de cuentas, la situación de Micah Parsons, saliendo un poquito de tema del partido, pero más pensándolo a futuro, la situación de Micah Parsons, pues compromete parte del tope salarial de Green Bay. Entonces es muy probable que si se tenía pensado negociar con Quay Walker, esté muy limitada la negociación y prácticamente pues no se le recontrate, ¿no? Por lo mismo, va a ser muy complicado, siento yo, este nuevo panorama. Y entonces vamos a necesitar ese líder defensivo que siento que Quay Walker tampoco llegó a ser en su momento por sus problemas de expulsiones, ¿no? Siento que ahí perdió parte del vestuario. Y Jerry Cooper, me parece que desde el mismo domingo vamos a notar un poco con algunas tacleadas clave. No me sorprendería para nada y inclusive me atrevería a apostarle que ya vamos a notar ese salto de calidad notorio de él desde este mismo juego porque se presta para eso, siento yo. Necesita sacar herramientas para detener esa maquinaria bueno, quién sabe, hay que ver si Ben Johnson, si es lo mismo, ¿no? De esas jugadas interesantes de trucos que siempre ha tenido Detroit desde que Dan Campbell está en los timones, ¿no? Entonces, ese igual puede ser un jugador sorpresivo que bueno, para mí no sería sorpresa, pero que sí, del que estemos hablando el lunes, en caso de que se consolide una victoria de Green Bay, la importancia que tuvo, las jugadas que hizo Jerry Cooper, aparte de Micah y de McKinney, ¿no? Pablo, no sé si quieras también añadir a ese tema de cómo van a poder generar presión para Jared Goff, que como tú lo has mencionado más que nadie, ¿no? En este episodio, cómo es errático Goff, cómo ha fallado Goff cuando se le presiona, pero no es tan fácil, es una buena línea la de Detroit, entonces tal vez haya que echar mano de un poco más de creatividad y el efecto Micah, como has dicho, te abre puertas adicionales que no solamente es presionar con Micah, ¿no? ¿Qué opinarías de usar también a Van Ness para presionar por el centro a Goff?
Totalmente de acuerdo. Sí, yo lo mencionaba que si lograbas hacer colapsar la bolsa, Goff no iba a estar cómodo y es parte del tema de meterse en su cabeza. Aquí, sin duda, Hafley se tiene que poner creativo y yo creo que lo va a hacer. Mira, el año pasado yo vi hasta Xavier McKinney tener alguna captura. Entonces, me queda claro que él es capaz de mandar cosas bastante peculiares. Y con los jugadores que tiene en defensa este año, yo creo que puede hacer un montón de cosas. Porque efectivamente lo de Vanessa es cierto. Ya se hablaba del training camp que Hafley estaba muy contento con él, incluso a pesar de no tener, o sea, antes de lo de Parsons decíamos mucho, oye, el pass rush, pero estaban muy contentos con Vanessa. Entonces yo creo que ahí puede Green Bay de pronto pasar de ser la debilidad a una de las mayores fortalezas. También decías, es que Gay no ha dado del estirón, pero este puede ser su año, porque también puede ser su año de plena madurez, y el problema es, y la ventaja es que se pueden ayudar entre todos. O sea, tú tienes a Parsons, tienes a Van Ness, tienes a Gary, y estos linebackers, yo también coincido que Jalen Cooper está llamado a ser una estrella de la liga. Y a mí me gusta muchísimo que tienes a Parsons adelante, a Jalen Cooper en medio y a McKinney atrás, que son realmente con el potencial de un liderazgo fuerte. Y esta defensa de Green Bay puede convertirse verdaderamente en una de las mejores defensas de la liga. Y de hecho la victoria pasa por ahí, por la defensa y por lo que consigan hacer. Y Detroit es un gran parámetro. Si logran vencer a este equipo desde la defensa, cuidado con Green Bay, porque va a estar para cosas muy importantes. Y yo sí creo que Hafley se tiene que poner creativo. Estoy seguro de que lo va a hacer. Yo creo que va a mandar cargas, que va a esconder cargas, que va a cambiar mucho, que va a cambiar a Parsons de lado y luego va a Gary y va a meter a Van Ness y lo va a sacar. Y a veces veremos también a Quay Walker o a Cooper que tienen velocidad haciendo cosas ahí interesantes, porque por ahí está todo. Y en la medida que el front seven meta la mayor presión, o sea, que los cuatro de adelante, además, es más fácil para los de atrás hacer su chamba, no estar tan apretados y poder también tener intercepciones. O sea, es que les ayuda muchísimo. O sea, si el front seven funciona, para secundaria le ayuda un montón. Y más con alguien como McKinney, y repito, Javon Bullard y Evan Williams, que también se pueden volar balones. O sea, yo creo que ahí ya se compensa un poquito esto que andamos algo cortos en la secundaria, pero yo creo que si los de adelante funcionan, los de atrás van a tener un día espléndido. O sea, y será y contra Detroit, o sea, será y contra Detroit. Entonces, y esta defensa puede dar ahí el salto de calidad. Todo lo veremos, pero yo ya veía un ascenso de esta defensiva antes de Micah Parsons. También veo un ascenso por el tema de que son jugadores jóvenes que están por tendencia natural en su desarrollo, alcanzando un mejor nivel. Y creo que en este tercer año ya muchos van a estar listos. O sea, yo creo que la probabilidad de que este tercer año ya esta defensa del paso adelante era muy alta, ya sin Parsons. Y con Parsons, pues esto se puede convertir, sí, en algo muy, 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 muy interesante. Y al final hasta Parsons también es un señuelo. O sea, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿No? Y a veces no carga y a veces sí, ya va por la izquierda y va por la derecha. Y eso vuelve loca a una OL. Y si esta OL con estos tres jugadores que no están tan calados, que son nuevos, que a lo mejor agarran ritmo y después de más partidos, pero en este primer partido con un nuevo coordinador ofensivo, por ahí también está una clave muy importante del juego, que ya lo mencionabas tú, Luis Carlos, que es el tema, la presión por dentro, y ahí cuidado, Goff ya no va a estar cómodo. Sí, coincido. Dime, David. No, bueno, si no, ya al final, dos detallitos que quisiera agregar, pero que no tienen nada que ver con el tema. Vale. Bueno, una cosa más que yo también quiero agregar es una cuestión que yo había estado pensando sobre este partido, que va a ser el tema de las cuartas oportunidades. El año pasado, Campbell nos comió el mandado por completo. No, bueno, los Leones de Detroit, tal vez Campbell es el que tomó la decisión de ir a jugársela en cuarta, pero nos comió el mandado por completo. Cada vez que se la jugó en cuarta, nos anotó 4 touchdowns jugándosela en cuarta. Y también convirtió 2 veces creo que de 7 ocasiones que se la jugó en cuarta, convirtió en 6. Entonces es una cuestión no menor. Y yo creo que lo que quiero mencionar es que a mí me parece que Matt LaFleur no, o sea, vio eso y dijo, y creo que él piensa que con este equipo tal vez esto no lo haga como su identidad, que sí es de Campbell, pero al menos en este partido contra este equipo, pienso que
que LaFleur va a ser un poco más aventado en intentar jugársela en cuarta de una manera similar a como sabe que Dan Campbell va a hacer. Entonces, esas jugadas de, no sé, tercera y larga van a mandar una jugada para avanzar y quedar en cuarta y uno, cuarta y dos, y se la van a jugar la mayoría de las veces. Y un factor X que también pudiera mencionar, igual aquí estoy fantaseando un poco, pero creo que si ese es el caso, Green Bay va a echar mano, podríamos ver que Green Bay eche mano de Malik Willis en esas oportunidades de cuarta y corto, porque pudieran haber ahí quarterback sneaks o directas o algo así, como que novedoso con Malik Willis. No sé qué opinan. Totalmente de acuerdo. Incluso va a haber tight end sneak, ¿no? Como ya usaban a Tucker Ajá. Kraft, haciendo esas Para jugadas. como un tipo de touch push, ¿no? Exacto. Sí, Al sí, menos sí. en el primer partido del año pasado contra Detroit no se utilizaron todas esas herramientas. Hasta el Yo, segundo que se tuvo que sacar de la guantera varias. Pero yo tengo, efectivamente, pero yo nada más tengo algo, antes de que me olvide Luis Carlos, porque dijiste algo bien interesante, esto del tema de las cuartas. Yo creo que ese va a ser uno de los problemas para Dan Campbell este año y particularmente en este juego. Efectivamente, jugártela en cuarta es duro para la defensa rival porque normalmente está acostumbrada a que después de 3 intentos y ya detuvo, ya estuvo. Y vienen con la cuarta y es como, ay, te saca de balance y a muchas defensivas, aparte es sorpresivo cuando no estás, o sea, que se la están jugando en cuarta, o sea, es todo un tema. Aquí hay una ventaja para Green Bay. Green Bay ya lo sabe que esta es una identidad de los Leones de Detroit y ellos ya saben que hay que esperar hasta la cuarta. O sea, aquí, hasta que no ves al pateador, esto es como si estuviéramos en primera. Y Hafley ya lo tiene cantado y todo, y Green Bay ya lo sabe porque lo ha vivido contra Dan Campbell en esas 6 derrotas de los últimos 7 juegos y particularmente las 2 del año pasado. Y yo pienso que esa puede ser el veneno que sea otra de las claves que le dé la victoria a Green Bay. Que Dan Campbell se la juegue en cuarta, que no le salga, y que LaFleur se la juegue en cuarta y que sí le salga. Y entonces ahí la moral, porque ya cuando te dan una sopa de tu propio chocolate y sí, dices, no. Sí. hoy no nos va a salir nada y es peligroso, y es más peligroso, uno, contra este front seven de Green Bay, dos, con esa línea que ya no es top 2, que vamos a ver qué es, pero tiene novedades, vamos a ver cuánto tarda en llegar a hacerlo, tres, con ese nuevo coordinador ofensivo. O sea, Sí, sí. ahí, No, de hecho, yo si fuera Detroit, yo no me la jugaría en cuarta tan fácilmente, pero estoy seguro que Dan Campbell lo va a hacer porque es su identidad, su sello y él, hay ciertos fundamentos que los tiene tatuados y va a ir a morirse con la suya. Pero puede ser lo que acabe con él. no es lo Sí. mismo confiar en Ben Johnson, o sea, jugártela en cuarta teniendo a Ben Johnson. La realidad es que era un coordinador ofensivo magnífico. No es lo mismo, efectivamente, tener esa agresividad cuando puedes confiar en tu coordinador. Falta ver cómo está este nuevo coordinador que trajeron. Entonces, pues sí, le puede pasar que en las 2 primeras veces que se la jueguen en cuarta no conviertan y de ahí prácticamente se les quitó esa herramienta porque pierden confianza inclusive los jugadores, no nada más el coach. Sí, Me, sí. Ahora, ¿qué sí. ibas a mencionar, David? Me ganaste el de Malik, de hecho eso iba a decir, pero no tanto, no necesariamente en jugadas de cuarta, sino también en algunas jugadas por ahí de primera, tercera oportunidad tal vez, ¿no? Yo me atrevería a decir que este año, y no nada más en este partido, pero este año lo vamos a ver jugando algunas jugadas con Malik más comúnmente, tal vez 2, 3 por partido, ¿no? Y el otro factor que igual es importante mencionar porque los últimos duelos con Detroit han sido más cerrados. Si bien empezamos perdiendo, generalmente solemos competir y casi, inclusive me parece que les hemos empatado, pero al final terminan ganándonos con una patada o algo, ¿no? La gran diferencia es que este año ya tenemos unos equipos especiales que no fallan patadas a desdén, ¿no? Recuerdo que perdimos uno hace como 2, 3 años donde falló el Carson, falló como 3 o 4 patadas contra Detroit, ¿no? Entonces, ese igual es otro factor que no hay que olvidar mencionar, que ya tenemos equipos especiales competentes en la cuestión de los goles de campo con los que realmente puedes confiar y sentirte seguro de, ¿sabes qué? Vamos a confiar en McManus, ¿no?
Bueno, mira, el último partido de Green Bay contra Detroit en Lambeau no fue tan cerrado, fue 24-14 que perdimos por 10 puntos. Ya el último partido en Ford Field sí fue bastante cerrado, que perdimos en la última posesión por un gol de campo, ¿no? Pero yo anticipo que va a ser un juego más de ese estilo, cerrado de una posesión a lo que fue ese juego de 24-14 que perdimos, ¿no? Que fue Jordan Love recién regresando de su lesión y tal, y bueno, circunstancias distintas, por supuesto, pero sí, es una cuestión de juego muy cerrado, donde muchos factores sorpresa pueden pesar, lo que ya dijimos de Golden, de Savion Williams, e incluso esto de Malik Willis, puede pesar en ese tipo de situaciones donde los juegos son muy cerrados y se pueden definir por cosas muy mínimas, ¿no? No sé, Pablo, si tienes algo más que agregar también. Pues yo nada más diría que yo por la cábala iría con Malik Willis en la primera jugada, porque cuando ha sido el abridor va 4-0, ¿no? Entonces por aquello de la cábala no estaría de más y hasta sería un descontrol muy grande para Detroit decir, caray, que entonces Jordan Love no está y después sale Jordan Love y sí, yo creo que está bien usarlo hasta así y en jugadas de repente de forma itinerante durante el partido. O sea que hay que sacar de balance a la defensiva de Detroit a como se pueda. Y coincido con ustedes, con los equipos especiales, el pateador es clave, incluso también el punter, el despejador de Green Bay. Yo creo que Green Bay está bien en ese departamento, yo, a diferencia de hace algunos años que éramos un desastre, que teníamos los peores equipos especiales de la liga, creo que ahorita estamos bien, top 10, creo. Entonces, va a ser un factor para nuestro favor, que si el partido se tiene que definir por ahí, podemos conseguirlo. El despejador es un crack, para mí top 3, pero la unidad como tal de despeje o de cobertura de kickoff, tengo mis dudas. Creo que seguimos malditos en ese rubro, pero veremos cómo arrancan. Sí, 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 Eh, eso al momento de las patadas generalmente sí es, sobre todo en goles de campo y patadas de despeje es confiable, pero por ejemplo en las jugadas contrarias, igual los regresos no hemos estado muy finos todavía, ¿no? de Pero acuerdo. afortunadamente la cuestión de los pateadores se ha estabilizado, inclusive el centrador largo, por algo se le dio su contrato. Durante Sí, mucho tiempo se buscó uno estable que fuera consistente y lo conseguimos en Matt Orchard. sí, sí, también ex campeón de Super Bowl. Pero bueno, pues si no hay más que agregar de David, Pablo, de verdad muchísimas gracias por estar en este episodio, por compartir. Dime. Pronósticos, ¿no? No dimos pronósticos. Pronósticos. Iba a decirlo, me lo ganaste, iba a ir dando como que la despedida, pero si quieres nos saltamos al pronóstico de una vez, David. Échale, que estás ansioso por decirlo. Hace rato estaba pensando que íbamos a perder, pero después de esta charla reveladora, yo dije, no, vamos a poner los positivos. 27-24 favor Green Bay. Ok, Pablo, tú. Me ganaste mi marcador, David. Yo también estaba 27-24 a favor de Green Bay. Y fíjate, hasta en las líneas, ya, bueno, en efecto Micah Parsons tal vez, pero Green Bay sale favorito en este juego, entonces, por algo, Por por dos algo puntos y es. medio. Sí, 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 o sea, es un gol de campo básicamente. Y yo así lo veo, partido cerrado, pero creo que tenemos los ingredientes para ganarlo. Lo que sí es que o es cerrado o de plano Green Bay se lo lleva, ¿eh? Pero lo que sí no veo es que Green Bay pierda feo en este juego. O sea, eso yo no lo veo. Eso de 24-14 no está, o sea, no veo manera de que eso pase. Eh, lo más probable es que este sea un juego cerrado, sea de una posesión, y eso, y al ser así, sí influye un poquito la suerte, y cualquier error te mata, ¿no? Para cualquiera de los dos equipos. Entonces, pues no hay que cometer errores. Pero yo creo que Green Bay ya es un equipo lo suficientemente sólido, bien coachado, con cierta estabilidad y sigue siendo el más joven, pero ya es una juventud con mucha experiencia, con bastante recorrido. Y incluso hay jugadores que vienen desde la época de Rodgers y muchos que ya están con Jordan Love, pero que ya son de postemporada, ¿no? O sea, de un equipo que ha llegado a postemporada en las últimas dos campañas y que ha enfrentado a rivales de jerarquía. Entonces, y en esta división norte que está muy brava. Entonces yo creo que eso va a ser un factor a favor de Green Bay, esa juventud
con la experiencia, que creo que es lo mejor que puedes tener. ¿Y el marcador? 27-24, el mismo de 27, David. igual que Y David. no, Ya. de verdad que yo lo había pensado, incluso lo había dicho por ahí en otro. 27-24 o 30-27, bueno, para no repetirlo, pero por ahí veo, y sí veo puntos, a pesar de que estaremos en nuestra defensa y tal, pero veo puntos porque es duelo divisional y los dos van a salir con todo. Saben que se juegan un montón en este partido, entonces yo no veo rindiéndose tampoco a Detroit, a pesar, o sea, sí, a lo mejor se les rompe la moral, pero no creo que se caigan porque saben que es un partido importante. O sea, los dos salen a toda máquina desde el primer juego. De acuerdo, los dos me ganaron también mi marcador. Bueno, el de Pablo se me hace un poco más, no es lo que yo espero, que sean tantos puntos. Entonces yo, alineado a lo que dije de cuál es la estrategia que debe seguir Green Bay con el establecimiento del ataque terrestre y las posesiones largas, yo, mi marcador pronóstico es 24-21 favor Green Bay también. Entonces aquí los tres coincidimos con que Green Bay inicia la campaña ganando por 3 puntos. Y bueno, pues de nuevo, ahora sí, como les estaba diciendo, muchas gracias por su análisis, por colaborar, por estar aquí. Ya no podemos esperar a que empiece la temporada, así que esta charla ha estado pues increíble para mí. Por favor, comenten a la audiencia dónde los pueden seguir y los proyectos en los que colaboran. Por favor, Pablo, adelante si quieres. Sí, pues estamos en El Buen Apostador, que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos también ya por ahí en algunos reels en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en el Twitter, @Pablo Castelazo. Y nada, pues un gusto, Luis Carlos, un gusto, David, estar con ustedes y esta charla también. Ya tenía yo mucha emoción, pero justo escucharlos y compartir estas ideas me emociona más. Ya quiero que mañana sea domingo para ver partido. Vamos a tener que esperar. Lo bueno es que tendremos jueves de NFL, viernes de NFL, y entonces la espera no va a ser tan larga, porque también están interesantes sus juegos. Y como bien decían muchos otros de esta semana 1, que empieza fuerte, ¿no? Que empieza fuerte. Correcto. David, adelante, por favor, ¿dónde te pueden seguir? Yo soy colaborador de Packers MX y me pueden seguir en mi Twitter @DavidPackersMX. Es realmente lo único en lo que trabajo en esto. Pues muchas gracias, Cheeseheads, también por escucharnos una vez más. Espero hayan disfrutado de este episodio tanto como yo grabarlo y como mis invitados de haber participado. Si fue así, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia, compártanlo con amigos, familias, todos los fans de la NFL. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle click a la campanita para tener las notificaciones. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, @GoPackGoMX y @Packers_MX para estar al tanto de todas las noticias, análisis y actualizaciones del equipo, ahora que la temporada está por comenzar. Y recuerden que Wingstop Condesa sigue siendo sede oficial en Ciudad de México de Packers México, para disfrutar juntos de cada partido de nuestro equipo. Así que ahí los vemos cada domingo con promociones especiales para los aficionados de los Packers y para que vayan a darse una vuelta para el kickoff de la temporada 2025. Nos escucharemos ya en el próximo episodio y Go Pack Go. Go Pack Go. Luego